utilizando ese guerra civilismo en la jura de bandera de Alcobendas. ¡Oh, qué graciosos somos con 4 carteles! Cuando los vecinos de Alcobendas tenían su día grande, un día bonito para niños, para mayores, personas con discapacidad, gente que iba a jurar su bandera, su compromiso con España. Y ustedes ni siquiera fueron capaces de guardar un poco de silencio ni con el himno de España, ni con el homenaje a los caídos, a los que han dado su vida por nuestro país. Eso es lo que son ustedes: guerra civilismo, odio, acoso, manipulación, mentira. Señorías, están fatal. Se lo repito, están fatal. Esta semana en el casting de la Moncloa 5, raspaillo. Muchos insultos, pero podría haber sido muchos más. Nosotros hemos proporcionado una de las mayores subidas de empleo y de afiliación a la Seguridad Social. No mienta. La Comunidad de Madrid sufraga el 73% del transporte público, es decir, que cada madrileño cuando utiliza el transporte público, el 73% lo sufraga este gobierno, con su dinero. Hay que ver la que han liado esta semana para que se vea cómo operan sus señorías. La que se fue a Sevilla y va a perder su silla, se puso el otro día una camiseta de Faralay, se nos vino arriba con la bata de cola y decidió incendiarlo todo. Decidió insultar el trabajo de los jueces, utilizar nuevamente el feminismo de manera patética como lo hacen ustedes y después intentar insultar a la universidad privada y por tanto ofendiendo a centenares de miles de familias, de alumnos, de profesores. Pero luego llega Sánchez y la rectifica. Él, por cierto, que ha estudiado y le han regalado una tesis en la privada y que le recuerdo que la catedrática de la Moncloa ha hecho negocios privados con fondos públicos en la universidad pública, por lo que está imputada por 5 delitos. Y que la mitad del Consejo de Ministros también ha estudiado en la privada. Y de repente, ¿qué hace Sánchez? En lugar de rectificar a su ministra, la culpa es de Ayuso. Entonces ahora resulta que el problema urgente es la universidad privada y dividen en esa pretendida lucha de clases a la privada contra la pública. No es que legislen para que la universidad pública mejore, alcance cotas de excelencia, no, contra la privada, y lanzan a todos sus altavoces mediáticos a insultar y a difamar a la universidad madrileña, dividiéndonos entre los ricos, los pobres, las izquierdas, las derechas, que está tan fuera de lugar en esta comunidad de todos. No saben ni siquiera lo que están representando. Se pasan el día manipulando y ahora utilizando el BOE con un decreto chapucero. Hay tanta urgencia en ir contra las privadas para resolver algo en la pública, pero no se dan cuenta que es un discurso para niños, que no les cree ya absolutamente nadie. Es lo mismo que han hecho este fin de semana utilizando ese guerra civilismo en la jura de bandera de Alcobendas. ¡Oh, qué graciosos somos con 4 carteles! Cuando los vecinos de Alcobendas tenían su día grande, un día bonito para niños, para mayores, personas con discapacidad, gente que iba a jurar su bandera, su compromiso con España. Y ustedes ni siquiera fueron capaces de guardar un poco de silencio ni con el himno de España, ni con el homenaje a los caídos, a los que han dado su vida por nuestro país. Eso es lo que son ustedes: guerra civilismo, odio, acoso, manipulación, mentira. Señorías, están fatal. Se lo repito, están fatal. En una nueva muestra de su estilo directo, sin tapujos y con la contundencia que ya la ha convertido en un auténtico dolor de cabeza para la izquierda, Isabel Díaz Ayuso volvió a dinamitar la narrativa gubernamental con un discurso que dejó temblando los cimientos de la Moncloa. Con una mezcla de ironía, datos demoledores y ese desparpajo que tanto irrita a sus adversarios, la presidenta de la Comunidad de Madrid desnudó, una vez más, la hipocresía de un gobierno que, mientras predica igualdad y justicia, se dedica a construir muros entre los españoles con discursos de odio, confrontación y guerra civilismo. La intervención de Ayuso no dejó títere con cabeza. Primero, desarmó la gran falacia del gobierno, esa supuesta defensa de lo público mientras atacan con saña a la educación privada, olvidando que ellos mismos, los ministros, los altos cargos, sus familiares, han pasado por esas mismas instituciones que ahora demonizan. La presidenta madrileña recordó con sorna cómo la izquierda, que se llena la boca hablando de la educación pública, no duda en llevar a sus hijos a colegios de élite y en amasar títulos en universidades privadas, algunas con más sombras que luces. En un giro demoledor, puso sobre la mesa el caso de la catedrática de la Moncloa, ese escándalo mayúsculo de la pareja presidencial que los grandes medios, sumisos y serviles, prefieren no tocar ni con un palo. Pero Ayuso no se detuvo ahí. Pasó a desmantelar otro de los trucos preferidos del sanchismo, la manipulación sistemática de la justicia. Con el desparpajo que la caracteriza, expuso cómo el PSOE ha tratado de doblegar el poder judicial, atacando a los jueces cuando sus resoluciones no encajan con la agenda gubernamental y utilizando su maquinaria propagandística para vender cualquier derrota judicial como una conspiración ultraderechista. Nada nuevo bajo el sol,
cuando la justicia no les da la razón, el problema es la justicia, no sus desmanes. El momento álgido llegó cuando Ayuso arremetió contra el esperpéntico espectáculo protagonizado por el gobierno y sus altavoces mediáticos en la jura de bandera de Alcobendas. Mientras cientos de ciudadanos participaban en un acto solemne, de respeto y compromiso con España, la izquierda radical decidía convertirlo en un circo con sus patéticos carteles, su falta de respeto al himno y su desprecio por aquellos que han dado su vida por el país. Y es que, como bien señaló la presidenta madrileña, esa es la verdadera cara del progresismo español, un grupito de sectarios incapaces de sentir orgullo por la nación que les da de comer. El discurso de Ayuso volvió a demostrar por qué es la líder más temida por la izquierda. No solo por su claridad y valentía, sino porque, a diferencia del socialismo llorón y victimista que trata de dividir a España en buenos y malos, ella representa un modelo de éxito que desmonta, con hechos, todas las falacias del gobierno. Mientras Pedro Sánchez y los suyos se dedican a vender humo y a perseguir a quienes no piensan como ellos, Madrid sigue siendo el motor económico de España, el refugio de las libertades y el ejemplo de que se puede gobernar sin adoctrinar, sin arruinar y sin enfrentar a los ciudadanos. Y eso, en un país cada vez más secuestrado por el sectarismo de la izquierda, es un peligro que el gobierno no está dispuesto a tolerar. Porque ese es, al final, el verdadero problema que tienen con Ayuso. No es solo que les humille en cada intervención, que les desmonte las mentiras con una facilidad pasmosa o que desenmascare su hipocresía con la precisión de un cirujano. Es que su mera existencia dinamita la farsa del socialismo español, que se basa en prometer igualdad mientras perpetúa privilegios, en hablar de justicia mientras manipula las instituciones y en vender solidaridad mientras exprime a la clase media para financiar su red clientelar. Madrid es la prueba viviente de que se puede gobernar sin expoliar, sin adoctrinar y sin dividir, y eso es algo que la izquierda no puede permitirse. Por eso la atacan con saña. Por eso intentan desprestigiarla con campañas mediáticas burdas, con noticias falsas, con titulares manipulados. Porque no pueden aceptar que, mientras ellos arruinan comunidades enteras con su incompetencia y su dogmatismo, Madrid prospere con políticas basadas en la libertad económica, en la seguridad jurídica y en el respeto a la meritocracia. No pueden soportar que, mientras ellos se dedican a exprimir a los autónomos, a las pymes y a los trabajadores con impuestos confiscatorios, Madrid siga atrayendo inversión y generando empleo como ninguna otra región. Y ahí es donde su discurso sobre la educación privada se desploma por completo. Porque, ¿qué es lo que realmente les molesta? ¿Que las familias tengan opciones? ¿Que la gente pueda elegir libremente cómo y dónde estudiar? No. Lo que les duele es que su modelo de pensamiento único fracase una y otra vez. Les aterra la idea de una sociedad que no dependa del Estado, de ciudadanos que no necesiten de sus ayudas, de personas que prosperen por su esfuerzo y no por el favor de un burócrata de partido. Por eso quieren hundir la educación privada, no para mejorar la pública, sino para asegurarse de que todos dependan de ellos. Para que no haya escapatoria, para que no haya alternativa, para que el socialismo sea la única opción. Y mientras tanto, Sánchez y sus séquitos siguen en su particular cruzada contra la justicia. Porque la verdadera desigualdad en España no es la que ellos se inventan en sus eslóganes, sino la que ellos mismos han creado con su injerencia en el poder judicial. Si te apellidas Pérez, la justicia caerá sobre ti sin piedad. Pero si eres amigo del presidente, si has hecho negocios turbios con dinero público, si tienes una agenda progresista, entonces puedes dormir tranquilo, el fiscal general ya se encargará de suavizar las cosas. Lo más preocupante es que no se conforman con controlar los tribunales. No. Necesitan que los españoles vivan atemorizados, que duden antes de alzar la voz, que se autocensuren para evitar represalias. Porque cuando un gobierno se dedica a perseguir a periodistas, a empresarios, a jueces, a opositores políticos, no es un gobierno democrático. Es un régimen que teme la verdad. Y es ahí donde Ayuso se convierte en su peor pesadilla. Porque ella no se calla. No baja la cabeza. No acepta la mentira oficial. Y eso, en una España donde la izquierda pretende imponer su relato único, donde se reescribe la historia para blanquear a los suyos y demonizar a los demás, donde se usa el BOE como arma política y el CIS como agencia de propaganda, es un acto de rebeldía intolerable. Por eso intentan silenciarla. Por eso la atacan con tanta furia. Porque representa todo lo que ellos odian, la libertad, el mérito, la verdad. Y porque cada vez que habla, deja en evidencia su farsa. Ignacio,
continuando con su arenga, se adentró en detalles que nadie se atrevía a mencionar en público. Con una precisión que rayaba en lo clínico, explicó cómo el gobierno actual ha malgastado recursos en programas ideológicos mientras se descuida el bienestar de los españoles. Señaló que la inversión en sectores productivos y en la modernización de las infraestructuras se ha quedado en un segundo plano, todo para alimentar una retórica progresista que solo beneficia a unos pocos privilegiados. Con palabras que cortaban como cuchillos, dejó en claro que lo que realmente se está haciendo es hipotecar el futuro de generaciones enteras por caprichos políticos y alianzas de dudosa integridad. Además, Ayuso detalló cómo los pactos con ciertos grupos independentistas han permitido que se desvíen fondos destinados a la seguridad y a la educación. Con ejemplos concretos, recordó casos de sobrecostes en contratos públicos y de asignaciones millonarias a empresas vinculadas a amigos políticos, situaciones que, según ella, demuestran una corrupción endémica dentro del Ejecutivo. Cada cifra y cada dato presentado se convirtió en una prueba irrefutable de que el gobierno no gobierna para los españoles, sino para sus propios intereses y para aquellos que lo respaldan en sus oscuros pactos. La presidenta no se limitó a criticar la gestión económica, también arremetió contra la cultura de la victimización que, a su juicio, ha infectado a la izquierda. Con tono sarcástico, mencionó cómo algunos sectores se regodean en su supuesta persecución social mientras ignoran el daño real que causan con sus políticas. Mientras unos se pavonean con discursos de inclusión, otros trabajan duro para construir una España fuerte y soberana, afirmó, evidenciando la disparidad entre palabras y hechos. Esta declaración encendió la polémica en el hemiciclo, donde los murmullos se mezclaban con aplausos contenidamente entre sus seguidores. La polémica no se quedó en el discurso en sí, sino que se extendió a las consecuencias que podría tener en la imagen internacional del país. Ayuso advirtió que la falta de seriedad en la gestión de los presupuestos y en el manejo de los recursos nacionales no solo perjudica a los españoles, sino que también erosiona la credibilidad de España en el escenario global. Cada euro malgastado, cada pacto con intereses ajenos, es una mancha en la reputación de nuestro país, declaró con firmeza. La ministra Montero, por su parte, se mostró retraída, incapaz de articular una defensa convincente que enfrentara tan directo ataque. La sesión continuó con un ambiente cargado, donde la confrontación entre la derecha y la izquierda se hizo más palpable que nunca. La narrativa de Ayuso se volvió un manifiesto de resistencia contra lo que considera la mediocridad y la corrupción del gobierno actual. Con una mezcla de ironía y determinación, dejó claro que España merece un liderazgo que ponga en primer lugar el bienestar y el futuro del país, en lugar de perpetuar un sistema que privilegia los intereses particulares y la autocomplacencia. Cada palabra de este discurso resonó no solo en el Congreso, sino también en las calles, donde muchos ciudadanos se sienten traicionados por una clase política que ha olvidado el sentido de responsabilidad. La imagen de una presidenta dispuesta a desafiar a un gobierno que se arrastra en contradicciones quedó grabada en la memoria colectiva. Mientras tanto, la lucha por recuperar la verdadera soberanía nacional se presenta como una batalla que apenas comienza, y la voz de Ayuso se erige como un faro para aquellos que aún creen en la posibilidad de un cambio real.